El esposo mantenía a su esposa encerrada en casa. Cuando llegó la policía, todos lloraron al conocer la razón. Hola, bienvenido. Dele me gusta, suscríbase y active las notificaciones. Hola, quisiera hacer una denuncia. Hay una mujer encerrada en una casa, tiene esposas en las manos y la habitación tiene una reja con candado. La mujer me está pidiendo ayuda. Robert llamó a la policía y lo explicó todo. Estaba preocupado por la mujer encerrada que apenas hablaba y apenas podía abrir los ojos. Algunas horas antes Robert estaba en su trabajo, esperando solo recibir el pedido del próximo envío. Trabajaba en una empresa de entregas y su próximo pedido era tan inusual, eran cadenas y una puerta con reja. Robert estaba solo y debido a que el pedido era pesado, tuvo dificultades para colocarlo todo en la camioneta, pero lo logró. Después de conducir unos minutos, llegó al lugar de entrega. Era una casa bonita y bien arreglada, sin embargo, la entrada tenía correspondencia acumulada. Llamó a la puerta varias veces, pero nadie respondió. Robert no quería volver y tener que entregar todo eso solo de nuevo, por lo que golpeó más veces. Cuando la calle se volvió más silenciosa, logró escuchar a alguien diciendo algo, pero no podía entenderlo muy bien, hasta que escuchó a alguien decir que abriera la puerta, y lo hizo. La puerta de la casa estaba abierta, pero no había nadie a la vista. Luego preguntó si había alguien en casa, y escuchó un grito de una mujer en el piso de arriba. Fue al lugar y se asustó por lo que vio. Había una joven mujer encerrada con esposas en una habitación con una reja de hierro que estaba bastante deteriorada. Robert preguntó qué le había sucedido, pero la joven daba señales de que estaba muy débil y probablemente había pasado varios días sin comer. Inmediatamente llamó a la policía y varias patrullas fueron al lugar. Cuando sacaron a la mujer de la habitación, los paramédicos constataron que estaba un poco deshidratada y desnutrida. Probablemente estuvo allí durante algunos días, solo bebiendo agua. La mujer fue llevada inmediatamente al hospital, y Robert fue con ella. Ya había dado su testimonio y no estaba obligado a ir, pero algo lo hizo acompañar a la mujer. En el fondo, Robert se preocupaba por esa extraña en el hospital. Supo que el nombre de la mujer era Aurora, que estaba casada, sin embargo, su esposo estaba desaparecido y era el principal sospechoso de haber hecho eso con ella durante algunos días. Aurora se quedó en el hospital. Apenas podía caminar y hablar poco. Los médicos creían que podría ser algún tipo de trauma por lo que ella había pasado encerrada en casa con su esposo. Robert la visitaba de vez en cuando, solo para ver su estado y hablar con ella. Aunque apenas respondía, solo en una ocasión habló un poco más con él. Dijo que su esposo la había agredido en casa y que de repente había desaparecido. Robert notó que Aurora sudaba mucho, tenía una mirada distante y a veces parecía enojada sin razón. Los médicos atribuyeron todo al trauma que había pasado. Otro día, Robert volvió a visitar a Aurora. Puso una caja de bombones junto a la cama y logró sacarle una sonrisa a la mujer. Robert dijo que no tenía ninguna intención con ella. Solo quería hacerla feliz en esos días en el hospital y cuando saliera de allí, podrían tener una amistad. Antes de que Aurora respondiera, un hombre entró en la habitación del hospital. Era William, el esposo de Aurora. Extrañamente ella parecía tranquila, pero su esposo no. Estaba nervioso y dijo que ella no podía quedarse allí, ya que era peligroso para ella misma. Aurora dijo que no quería volver a casa y quedarse encerrada de nuevo. Sin embargo, William dijo que era para su propio bien, ya que ella estaba en peligro de muerte estando libre. Robert, escuchando la conversación, llamó a una enfermera y dijo que llamara a la policía porque el principal sospechoso estaba allí en el hospital. En pocos minutos, la policía llegó y llevó a William a la comisaría. Robert se quedó con Aurora en el hospital. Ella estaba bastante tranquila y le pidió que le trajera un vaso de agua del pasillo del hospital. Robert salió de la habitación, llenó el vaso y regresó. Aurora no estaba en la habitación. La llamó y la buscó, pero nadie la vio. Notó que su billetera, que había dejado sobre la mesa, había desaparecido con todo su dinero. En la comisaría, William estaba siendo interrogado por policías.
Estaba nervioso y decía que tenía que ver a su esposa inmediatamente, pero los policías no lo permitieron. Sin elección, tuvo que responder las preguntas que hacían. ¿Encerraste a tu esposa en la habitación y la impediste salir?, preguntó el policía. Sí, la encerraba en la habitación y no la dejaba salir, pero la alimentaba, respondió William. ¿Por qué desapareciste y dejaste a tu esposa sin comer?, preguntó el policía. William hizo una expresión triste. Pensó un poco antes de responder, no quería haber hecho eso. Sufrí un accidente y no pude volver a casa en estos días, pero estaba muy preocupado por ella. Todo lo que hice fue por el bien de Aurora. Antes de terminar de hablar, William se desmayó sobre la mesa. Los policías intentaron despertarlo. Mientras tanto, Robert estaba buscando a Aurora en todas partes. Mientras buscaba a la mujer, su celular sonó y mostró una notificación de su banco. Se hizo una compra en un supermercado cerca del hospital. Robert fue al lugar, pero no la encontró allí. Aún así, continuó su búsqueda y preguntó a las personas que caminaban por la calle si habían visto a una mujer con las características de ella. Una señora le dijo que la mujer había entrado en una zona oscura de la ciudad, pero que tuviera cuidado, ya que era una zona bastante peligrosa. Robert fue al lugar y encontró a Aurora hablando con un hombre alto y de aspecto desagradable. Mientras tanto, en la comisaría, William se había despertado y, aunque estaba pálido, dijo que su esposa no podía quedarse sola en el hospital porque corría peligro. Dijo que les contaría toda la historia para que lo entendieran. Hace años, William y Aurora empezaron a salir juntos. Ambos eran muy jóvenes, pero estaban muy enamorados. La pareja no tenía mucho dinero, sin embargo, William se esforzaba para que no le faltara nada a su amada. Aurora también buscaba trabajo, pero tuvieron una gran noticia: Aurora estaba embarazada. Ambos estaban radiantes de felicidad, tenían un sueño de ser padres. En los meses siguientes, William trabajó como nunca para poder darle todo a su esposa y su futuro hijo. Logró alquilar una casa más grande, comprar un auto y darle todo lo que su esposa necesitaba. Por otro lado, Aurora se sentía sola. Su marido apenas estaba en casa y pasaba todo el día trabajando. El día del parto llegó y no fue nada fácil. Aurora perdió mucha sangre y necesitó recibir sangre. Sin embargo, su hijo nació con mucha salud. Solo después de 4 días, Aurora pudo salir del hospital con su hijo. William notó que ella estaba un poco diferente y que apenas se acercaba a su hijo. Preocupado por esta situación, insistió en que ella fuera a un psicólogo para averiguar qué estaba mal. Con mucha insistencia, ella se consultó y fue diagnosticada con depresión postparto. Todo era muy difícil para William y Aurora, pero la principal víctima era el bebé. Después de bastante tiempo de tratamiento, Aurora finalmente tuvo algunos signos de mejoría. Ya había pasado 1 año y Aurora ahora estaba más apegada a su hijo, pero aún así daba señales de que no estaba muy bien. Siempre había soñado con ser madre y no entendía por qué se sentía así. Después de ese tiempo, William tuvo que volver a trabajar bastante y Aurora se quedaba sola con su hijo en casa. Estaba cada vez más cerca de su hijo, sin embargo, un día volvió del supermercado cansada y sin dormir. Su hijo y las compras estaban en el coche. Sacó todas las compras y guardó todo. Cansada, se duchó y se fue a dormir. Al día siguiente se despertó asustada. Aurora había olvidado sacar a su hijo del coche. Corrió desesperada a ver a su hijo, que no daba señales de vida. Lo llevó rápidamente al hospital en el coche, pero los médicos no pudieron hacer nada por él. Ambos estuvieron de luto y sufrieron por la partida del hijo de 1 año. Pero quien más sufrió fue Aurora, que se sentía culpable por lo que había pasado y nunca pudo perdonarse. Pasaron algunos años y Aurora estaba cada vez más destruida por dentro. Comía poco, no sonreía y siempre parecía triste. Un día, William se despertó y no la encontró en la cama. Buscó en toda la casa y no la vio, hasta que miró en el garaje. Estaba durmiendo en el coche con todo cerrado. William temió lo peor y la llevó rápidamente al hospital. Afortunadamente los médicos salvaron su vida, pero al despertar, Aurora no estaba nada contenta. Incluso reprendió a su esposo por haberla salvado. William pensó que esta situación no se repetiría, pero ella siguió intentando. Llegó al punto de vender el coche para que no volviera a hacerlo.
Desafortunadamente, Aurora empezó a salir de casa con frecuencia y pasaba horas sin dar noticias. William descubrió que estaba usando sustancias ilícitas y trató de hacer todo lo posible para ayudarla. Incluso fue internada. Para el tratamiento, sin embargo, nada de eso resolvió. Sin elección y viendo a su esposa cada vez más en un estado deplorable, William tomó una medida extrema. Encerró a Aurora en su habitación con barras de hierro en la puerta y cadenas. Solo quería hacerlo por un tiempo para que ella volviera a ser la mujer que él conoció. Habían pasado 2 meses y ella estaba empezando a mejorar, pero quien no estaba bien era William. Sentía mareos constantes, debilidad, ya no tenía vida social ni amigos, y apenas comía. Todo esto comenzó a afectar su salud y empezó a desmayarse constantemente. A pesar de su estado, nunca fue a ver a un médico y centró toda su atención en cuidar de su esposa. Un día, William tuvo que resolver algunos problemas en la ciudad vecina. Tomó el autobús y llegó a la ciudad, que estaba a varias horas de distancia. Ese día el calor era insoportable y, en medio de una calle desierta, se desmayó. William despertó 3 días después en un hospital. Estaba bastante débil, pero su mayor preocupación era su esposa. Tenía miedo de lo que le pudo haber pasado durante esos 3 días, encerrada sin que él le diera comida. Llorando, suplicó que lo llevaran a casa, pero el médico le dijo una noticia desagradable: tenía leucemia. Ese era el motivo de todos los síntomas que estaba experimentando. A pesar del shock, William solo pensaba en su esposa y quería ir inmediatamente a casa. Aunque no recibió el alta, logró escapar del hospital y fue a su casa. Cuando llegó, su esposa ya no estaba allí y, a través de las noticias en la televisión, supo que había sido llevada al hospital. La policía no creía su historia, pero algunos se emocionaron, ya que William contó todo esto con lágrimas que parecían genuinas. Juró que no quería hacerle eso a su amada esposa, pero no tenía otra opción. Quería proteger su vida. La policía tendría que tomar el testimonio de Aurora para verificar si todo era verdad. Llamaron al hospital, pero se enteraron de que ella había escapado de allí. Mientras tanto, Robert observaba lo que Aurora estaba haciendo con ese hombre. Le entregó una bolsa que probablemente era del supermercado, con algo adentro que había comprado con su tarjeta. Robert no hizo nada y solo miró desde lejos. Después de entregar la bolsa al hombre, entregó algo pequeño en su mano. Después de que el hombre se fue, Aurora miró lo que tenía en la mano, pero comenzó a llorar y lo tiró. Ella se derrumbó llorando en el suelo. Entonces Robert se acercó a ella. Aurora lloraba, diciendo que no quería vivir más esa vida, solo quería olvidar lo que había causado a su hijo. Ya no podía depender de esa sustancia para sentir algo. Robert se levantó del suelo y habló con ella gentilmente mientras caminaban hacia el hospital. Cuando llegaron, la policía ya estaba esperando en un coche patrulla. La llevaron a la comisaría, donde Aurora vio a su esposo William. Esto la hizo sentir culpable. A pesar de todo, entendía que él lo había hecho por su bien. Aunque algunas personas lo cuestionaban, ella sintió culpa nuevamente, ya que había destruido la vida de su hijo y no quería destruir la vida de su esposo. Aurora confirmó toda la historia de William y no presentaría una denuncia contra él. La situación era difícil para los policías. Sin embargo, liberaron a todos los que regresaron al hospital. Al día siguiente, Aurora recibió el alta y Robert los llevó en su coche a ella y William a su casa. William dijo que había tirado las cadenas y quitó la reja de hierro de la puerta de la habitación. Ella estaba libre, pero aún temía que pudiera volver a usar algo o cometer alguna tontería contra su vida. Aurora intentó calmar a su esposo y dijo que buscaría tratamiento y que esta vez no intentaría escapar de la clínica como las otras veces. Después de investigar mucho, encontraron un gran lugar donde podría recibir tratamiento. El problema era que el tratamiento era largo y podría durar hasta 1 año. William trabajaba y no podía ir a otra ciudad a acompañar a su esposa. Además, ella estaría sin teléfono por un tiempo, solo enviaría cartas de vez en cuando. Aún así, decidieron elegir esta clínica. Se despidieron y Robert también fue al lugar para despedirse. Cuando Aurora subió al autobús y se fue, William y Robert estuvieron hablando. Los dos mantuvieron una amistad después de todo lo que sucedió. «No le dirás sobre tu enfermedad», dijo Robert.
No, ya tiene demasiado en la cabeza. No quiero interferir en su tratamiento. Comenzaré mi quimioterapia aquí mañana. Y si Dios lo permite, estaré curado incluso antes de que ella regrese. Aurora estuvo hospitalizada durante mucho tiempo. Durante ese periodo, recibió tratamiento médico y psicológico para ayudarla a superar la abstinencia y tratar el dolor y la culpa por lo que le sucedió a su hijo. No fue un momento fácil para ella. Tenía días difíciles, pero siempre tenía en mente lo que le causó a su esposo, lo que le daba fuerzas para seguir adelante y cambiar como persona. Solo hablaba con William por carta. Todo formaba parte del tratamiento para que no tuviera ningún desencadenante que pudiera hacerla recaer. William siempre le decía que la amaba y estaría allí para ella. Un año pasó. Aurora estaba ansiosa por regresar a casa y ver a su esposo. Durante los últimos 3 meses, su esposo casi no le envió cartas, y ella notó que su letra no era la misma, lo que la preocupó. Pero lo que la reconfortaba eran las amables palabras que seguían siendo las mismas. Estaba lista para regresar a su esposo como la persona que siempre fue. Aurora había superado su dependencia y el dolor por su hijo. El dolor de la pérdida de su hijo todavía estaba allí y nunca desaparecería, pero era como un clavo en su carne. Siempre estaría allí, pero ella podía concentrarse en otras cosas para olvidar ese dolor. Después de algunas horas de viaje, Aurora llegó a casa. Sin embargo, estaba sorprendida, porque quien estaba allí era Robert, no su esposo. Robert dijo que tenía que hablar con ella. Él le contó el secreto que William le había ocultado durante ese año. Aurora lloró y por un momento pensó que estaba perdida, pero Robert la calmó. Él estaba vivo pero estaba hospitalizado porque su estado no era bueno. Ambos fueron al hospital y cuando William y Aurora se miraron, las lágrimas cayeron para ambos. Ahora Aurora pasaba gran parte de su día al lado de su esposo. Él la había cuidado en el momento más difícil de su vida. Ahora era su turno de cuidarlo a él. Después de algunos días, la inmunidad de William aumentó y pudo regresar a casa y continuar con la quimioterapia. Aurora siempre estaba a su lado y lo trataba como a un verdadero rey. Los meses pasaron y aunque todo parecía difícil y nada parecía mejorar, Aurora tenía fe en que su esposo sería curado y escaparía de esto. Su fe fue recompensada cuando un día recibieron la noticia que habían estado esperando por mucho tiempo: habían encontrado un donante compatible con William. La pareja estaba más feliz que nunca y finalmente él estaba curado. Después del trasplante de médula, William pudo volver a tener una vida normal. Ahora, la pareja era inseparable. Después de todo lo que habían pasado juntos, William y Aurora estaban seguros de que vivirían juntos para siempre. 2 años pasaron y la pareja vivía una de las mejores etapas de sus vidas. Estaban felices, tenían estabilidad financiera y lo más importante, se amaban. Pero querían más, querían tener un hijo. Durante algún tiempo planearon tener otro hijo y un día, llegó la feliz noticia: Aurora estaba embarazada. Estaban en las nubes de la felicidad y comenzaron a hacer todos los planes para la llegada de su precioso hijo: baby shower, fiesta de revelación y la elección del padrino y la madrina. Hacía 1 año que no tenían noticias de Robert. Querían que fuera el padrino de su hijo. Aurora y William intentaron contactarlo, pero el número ya no existía. Habían perdido el contacto debido a la distancia entre sus hogares y al poco tiempo libre que Robert tenía, ya que trabajaba mucho. Entonces fueron personalmente a su casa. Allí tocaron la puerta y encontraron a una anciana, era la madre de Robert. Desafortunadamente les dio la noticia de que había fallecido hacía algunos meses en un accidente automovilístico. Los dos quedaron bastante afectados. Estaban muy agradecidos por todo lo que Robert había hecho por ellos. Mientras la señora hablaba, Aurora tomó una foto de un bebé que parecía ser reciente. La señora explicó que era el hijo de Robert, que había nacido ese año. La madre del niño dejó que Robert lo criara solo, ni siquiera después de su muerte ella quiso al niño.
Robert tenía solo una hermana que vivía en otro país y ya tenía 4 hijos. Tampoco podría quedarse con su hijo. Su madre era bastante mayor y no podía cuidar de sí misma sin la ayuda de una acompañante. Entonces el niño tuvo que ir a un orfanato, donde estaba hasta hoy. Cuando Aurora y William intercambiaron miradas, supieron que cada uno pensó que adoptarían a ese niño. La madre de Robert se emocionó y se alegró de que su nieto tuviera un hogar. Los meses pasaron, Aurora sostenía a su recién nacido en sus brazos mientras alimentaba a su hijo recién adoptado. Los dos se miraron y sonrieron, pensando en lo liviana y feliz que era la vida. Espero que hayas disfrutado de esta historia corta. Comenta y comparte. Gracias por mirar.